Hola a todos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Em, Soy Belén de Avaibook, estoy aquí acompañada de Flavia de Rentalia. En unos minutitos vamos a dar inicio a este webinar que preparamos con datos de reserva y claves para tener una buena temporada 2021. Necesito que por favor los participantes me vayan escribiendo en chat si nos escuchan bien y si se nos ve. No tenemos respuesta en chat. Bueno, yo te puedo decir y confirmar que por lo menos yo te escucho y te veo bien. Vemos también aquí una pantalla de presentación. Vale, perfecto. Gracias, Flavia. A ver si alguno de los participantes nos puede confirmar que también se nos escucha bien. ¿Hay alguien por ahí que nos puede escribir en chat? Vamos, no seáis tímidos. Vale. No, veo que están levantando la mano. Muy bien. Tenemos varias personas que van levantando la mano. Entiendo que es un sí, que se nos ve y se nos escucha bien. Buena señal. Vale, aquí tenemos las respuestas. ¿Se os oye bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo ok? Yo escucho, yo veo. Buenos días, buenos días. Perfecto, muchas gracias a todos. ¿Te parece, Flavia, que demos un minutito más porque veo que se sigue conectando gente? Muy bien, sí, para Damos que un sigan minutito entrando. más, eso es. Y les vamos recordando que a lo largo del webinar pueden ir escribiendo preguntas, pueden ir escribiendo dudas aquí en el chat y al final vamos a dedicar unos minutos para responder. Si hay alguna pregunta, alguna duda que se queda sin responder y prefieren una consulta un poquito más personalizada, pueden escribir sus datos. Al final del webinar y a lo largo del webinar vamos a ir también dejando nuestros datos de contacto, tanto el de Flavia de Rentalia como el mío de Avaibook, para que puedan, sí, Emilia nos escribe, nos pregunta si la leemos, sí, leemos a todos. Entonces vamos a ir dejando nuestros datos de contacto para que puedan escribirnos directamente y hacernos alguna pregunta un poco más personalizada, ¿vale? Pero vamos a intentar responder a todo lo que podamos al final. ¿Querés agregar algo, Flavia? Nada, bueno, pues que hemos pensado esta sesión para que le saquen el mayor provecho, así que ellos son los protagonistas hoy. Genial, perfecto. Bueno, vamos a dar, veo que se sigue conectando gente, pero vamos a empezar para que no se nos vaya mucho el tiempo. Genial. Damos inicio a este webinar que preparamos desde Avaibook junto con los compañeros de Rentalia sobre datos de reservas y claves para una buena temporada 2021. A lo largo del webinar vamos vamos a tocar estos puntos, vamos a analizar un poquito cuál es la situación actual, cómo ha ido el mes de marzo. Hemos recibido muchas reservas, tanto para el mes de marzo como para los meses siguientes, luego veremos datos. ¿Qué valores están impulsando a los viajeros para la demanda para esta próxima temporada 2021?
Vamos a dar una serie de tips, de estrategias y herramientas para utilizar, para llevar a cabo y captar nuevos clientes. Hay que poner mucho foco, hay que tener muy en cuenta cuáles son las acciones que más nos van a beneficiar. Y dentro de esas acciones hay 2 puntos importantes, están al final del índice, pero eso no quiere decir que no sean de los más importantes, que es precisamente comenzar a utilizar nuevas herramientas y nuevos canales como son los virtual tours y como es Rentalia. Vamos a hacer un recorrido y todo ese análisis de los datos nos van a llevar a este foco principal, que son los canales y las herramientas innovadoras y que se centran sobre todo en el turismo, en el turista nacional. Empezamos haciendo una breve mención a la situación actual, la situación que estamos viviendo. Vemos, escuchamos muchas noticias todos los días. Quiero destacar que todo nuestro análisis y todos nuestros datos son en base a las reservas, a los números que generan nuestros propietarios, nuestros clientes, y a los datos que tenemos sobre el sector y sobre el mercado. En ningún momento hacemos mención a un tipo de campaña, otro tipo de publicidad que se puede hacer en un medio de comunicación o de otro, ¿vale? Entonces, ha habido una disminución de contagios, ha habido una evolución en la campaña de vacunación, y estos 2 puntos han causado un aumento muy importante en las reservas que se han generado en marzo de 2021, o sea, el mes pasado. Todos los datos que estamos viendo son datos que se han generado en marzo, hace un mes, o sea, son datos fresquitos, son datos recientes, y que hemos traído aquí para que analicemos y veamos todos juntos. En este gráfico que les estoy mostrando podemos ver las reservas que se generaron en marzo. Vemos que destacan las reservas, hay un 41,63% de reservas que se hicieron para el mismo mes de marzo, y durante el mes de marzo podemos ver que se han generado muchas reservas para este mes de abril, el mes en el que estamos, y tenemos también una subida de reservas para julio y para agosto del 2021. ¿Qué quiere decir? Si nos ponemos a analizar un poquito, a desgranar un poquito estas cifras, entendemos que tanto durante el mes de marzo como durante el mes de abril, las personas siguen viajando. Todos conocemos las limitaciones que tenemos, las limitaciones geográficas, los confinamientos perimetrales, pero las personas siguen viajando dentro de su propia comunidad, dentro de su propia región, provincia, según cuáles sean las restricciones. Esto nos lleva a entender que en este momento presente no se están generando reservas de muchas noches, pero sí que se están generando escapadas de fin de semana. Hemos pasado puentes, tenemos próximamente un puente también. Entonces son reservas cortas, cercanas, de turismo local, turismo nacional y regional, pero reservas que se siguen generando. Y sobre todo, muy importante a destacar, julio y agosto. O sea, las personas están reservando, los viajeros están reservando para sus vacaciones en verano. Luego iremos a ver más en detalle estas cifras. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque a menudo, a diario, me encuentro con clientes que no tienen reservas para el día de hoy, entonces creen que tampoco van a tener una temporada 2021. Es importante entender que en este momento se está jugando el partido. Entonces, en verano, en julio, en agosto y en septiembre, veremos cuáles son los resultados del partido, pero el partido se está jugando ahora. Por lo tanto, es fundamental ponerse en marcha en este momento. Nos lo dicen los datos y las cifras. ¿Cuáles han sido los orígenes de las reservas generadas en marzo de 2021? Vemos que por goleada el 80,77% de las reservas que se generaron en marzo son reservas nacionales, por lo tanto, turismo nacional, foco al turismo nacional. Le siguen las reservas que nos llegan desde Inglaterra. Esto seguramente debido
a las noticias que hace poco hemos escuchado, la reapertura de los vuelos con estos países. También el ritmo de vacunación que están llevando en Inglaterra. Por lo tanto, todos estos datos han impulsado las reservas por parte de los ingleses. Pero vemos claramente en el gráfico que la mayor parte, el mayor porcentaje de reservas siguen siendo de turismo nacional, del turista nacional. Hay que darle mucha importancia. De hecho, todo el webinar va a estar sobre todo enfocado en el turista nacional. Vivimos en una realidad cambiante continuamente. Hoy podemos salir, mañana resulta que solamente podemos visitar la provincia, pasado mañana nos abren un poquito, por lo tanto, no podemos confiar 100% plenamente en el turista que viene de afuera. No podemos confiar todavía. Se están poniendo en marcha muchas medidas, se está valorando también el pasaporte sanitario. Hay muchas opciones que seguramente nos llevarán a poder volver a tener un turismo seguro y poder volver a recibir a los turistas de países cercanos o no. Pero hoy en día hay que poner foco para esta próxima temporada del 2021, hay que ponerle foco al turista nacional y darle importancia, llevar a cabo acciones que atraigan y que generen más reservas. En este gráfico que les voy a mostrar ahora tenemos datos muy interesantes. A mí me ha llamado mucho la atención cuando los estuve analizando, porque siempre medimos con cuánta antelación llegan las reservas. Vemos que a la cabeza tenemos las reservas que llegan con una semana de antelación, con el 21,45%. Seguidamente tenemos reservas que hasta ahora no se veían, que son reservas de último segundo. El 20% de las reservas generadas han sido de último segundo. Esto quiere decir que las personas esperan hasta el día de hoy para reservar hoy y llegar hoy al alojamiento. O sea, son reservas que se generan unas horas antes de la llegada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta porque hay dos factores, ¿no?, que juegan a favor. El primero seguramente es que vivimos pendientes de las noticias, ¿no? De qué nos comunican los jueves o los viernes. A ver si podremos salir el fin de semana, no podremos salir, hasta dónde podremos salir, hacia dónde podremos ir. Entonces, en base a las noticias que vamos recibiendo, en base a cómo nos van permitiendo, los viajeros van reservando. Por un lado tenemos este factor y por otro lado tenemos el factor, una vez más, de la cercanía. Obviamente, si voy a reservar un alojamiento para esta tarde o para mañana por la mañana, pues no me voy a ir a recorrer probablemente 300 kilómetros. Quizá vaya a un lugar más cercano, ¿vale? Las personas siguen teniendo ganas de viajar, siguen teniendo ganas de salir. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y es importante tener en cuenta estos dos datos, reservas de una semana y reservas de último segundo, para plantearnos una estrategia de tarifas. La estrategia de tarifas se puede plantear de dos formas. Se pueden hacer ofertas, promociones, descuentos para las reservas last minute o last second en este caso, pero también podemos premiar a aquellos viajeros que quieran reservar con antelación. Si ya las reservas de último segundo, de último minuto, las tenemos ganadas, entre comillas, podemos premiar y podemos ir a buscar esas reservas que podrían llegar con más antelación. Estamos viendo que las personas buscan viajes de cara al verano, estamos viendo que las personas quieren viajar en verano, en septiembre, por lo tanto vamos a premiar a esas personas que ya están buscando alojamientos. Otro dato interesante, muy importante, más que interesante, son estas reservas generadas en marzo. ¿Cuál ha sido la estancia media que se ha reservado? Entonces, vemos en el gráfico que la estancia media de las reservas generadas en marzo
han sido de 2 o 3 noches, por lo tanto, volvemos a hacer mención al turismo de cercanía, a las escapadas de fin de semana. Pero vemos que seguidamente ha habido un incremento de reservas, un incremento de estancia media, y la cifra que sigue son 6-7 noches, ¿vale? En un gráfico siguiente vamos a ver cuáles son estas reservas de 6-7 noches. 6-7 noches seguidas de 8-14 noches. Aquí las tenemos. Este gráfico nos muestra las reservas que se han generado en marzo, pero que tienen check-in en julio y en agosto, ¿vale? Por lo tanto, las reservas que se están generando de cara al verano son reservas de larga estancia, de larga duración. Vemos que a la cabeza tenemos las 6-7 noches que veíamos en el gráfico precedente y seguidamente tenemos estancias de 8-14 noches. Estas son vacaciones y estas vacaciones son vacaciones seguramente no en zonas cercanas, no a 50-100 kilómetros de mi casa. Me voy 14 días, me voy las 2 semanas de vacaciones que tengo en julio y en agosto, pero seguramente me iré a algún lugar, a alguna región, a alguna comunidad fuera de la mía. Reservas de larga estancia. Aquí también podemos aplicar estrategias de tarifas, estrategias de descuentos, de promociones específicas. Si vemos que las 6-7 o las 8-14 las tenemos ganadas, pues podemos ir a aplicar algo para tener las 4-5 o para llegar a las 7 noches, para llegar a una estancia mínima de una semana. ¿Vale? Aquí dejo, estos datos son muy importantes para una reflexión. Vale, ¿cuáles han sido o cuáles serán los principales valores que están impulsando, que van a impulsar la demanda este año? Acabamos de ver que el turismo nacional sigue siendo el punto fuerte. Acabamos de ver que los segmentos principales de huéspedes siguen siendo huéspedes nacionales, huéspedes regionales y, por lo tanto, huéspedes repetidores. Necesitamos pensar cómo atraer a ese tipo de clientes y necesitamos saber cómo fidelizar a los clientes que el año pasado probablemente hayan visitado nuestro alojamiento y que este año quieran o estén buscando un nuevo alojamiento o el mismo alojamiento, obviamente, para volver a sus vacaciones. El año pasado ha habido un valor clave y ese valor clave ha sido la seguridad y la confianza. Este año se repite ese valor clave. Si el año pasado hemos conseguido llegar a esos clientes, a esos turistas, ofreciendo desde el primer momento que han tenido contacto con nuestro alojamiento, ofreciendo, transmitiendo esa seguridad y esa confianza, este año deberíamos ir a recuperar esos clientes. Entonces, ¿qué acciones estamos llevando a cabo para fidelizar a nuestros clientes y para captar nuevos clientes? Bueno, hemos pensado una serie de tips muy rápidos, pero muy prácticos también, que todos pueden llevar a cabo desde ya, a partir de ahora, precisamente para ir a fidelizar y a captar estos clientes nacionales y esos clientes que ya conocen nuestros alojamientos, que los han visitado o que los han visto en motores de búsqueda, en páginas o en nuestra propia página web. Entonces, creemos que lo más importante, o sea, tenemos una cosa muy clara a los que nos dedicamos al marketing, comunicaciones y a todo este tipo de herramientas digitales, ¿no? El proceso de compra de un cliente empieza mucho antes de la compra, empieza cuando ese cliente empieza a pensar en sus vacaciones. Cuando yo, viajero, empiezo a plantearme, a preguntarme, bueno, este año, ¿dónde voy a ir de vacaciones? ¿Con quién voy a ir? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué tipo de experiencia me gustaría vivir con mi familia, con los míos, con mi hijo? Entonces, empieza mi búsqueda ahí.
empieza mi búsqueda de alojamiento, empieza mi búsqueda de zona, de localidad. Si yo me encuentro con una oferta atractiva, con una oferta que cubre mis necesidades o incluso que cubre mis curiosidades, seguramente ese alojamiento, esa zona, esa localidad que yo esté visitando a través de la web, a través de internet, va a ganar puntos. Si encuentro un alojamiento con una descripción inspiradora, algo que me inspire, algo que me produzca esas ganas de ir a visitar el alojamiento, me va a llevar al punto siguiente, que es crear ese deseo de reservar ese alojamiento. Hay algo en lo que yo hago mucho hincapié cuando hablo con mis clientes, y es que como viajera, cuando yo reservo un alojamiento, no reservo el alojamiento solamente por la habitación, la cocina y el baño, evidentemente. Estoy reservando un alojamiento que tenga un espacio que me guste. He elegido esta foto que ven ahí a la derecha porque tiene un espacio acogedor, a la vez las plantas, el ambiente me gusta porque es un espacio tranquilo que me transmite calma, que me transmite lentitud, ¿no? Lentitud, lo que uno busca a veces en las vacaciones. Pero aparte del alojamiento, yo compro una experiencia. Esa experiencia me la genera la propuesta de actividades, me la genera la propuesta culinaria de la zona, me la genera los paisajes que tenga ese alojamiento y los paisajes que tenga ese alrededor. Por lo tanto, es muy importante dar a conocer, o sea, crear ese deseo y esa descripción inspiradora, dando a conocer todo el pack, todo el conjunto de lo que tanto el alojamiento como la localidad me ofrece. Buenas fotos acompañadas de tours virtuales. Ya sabemos, lo tenemos muy oído, muy escuchado, muy analizado, sobre todo con datos, que las buenas fotos son un plus y son algo esencial para la venta, para convertir una visita en una venta. Este año, con el boom de la digitalización que hemos tenido en todos los sectores, ¿no? No solamente en el sector vacacional, en todos, ha nacido una herramienta que en realidad no es que haya nacido ahora, es una herramienta que ya en el mercado está presente hace mucho tiempo, y si alguno de ustedes viene del sector inmobiliario, lo conocerá, son los virtual tours, los tours virtuales. Los tours virtuales, vamos a ir a verlos luego en profundidad, son un tour 360 grados del alojamiento. En el sector vacacional son una novedad. En el sector inmobiliario llevan tiempo, pero en el sector vacacional son una novedad. Y son una novedad que ha llegado para quedarse y ha llegado para convertir clientes, para convertir visitas en clientes reales. Otro punto muy importante son los nuevos canales, encontrar nuevas formas enfocadas al turismo nacional. Y es aquí donde van a entrar a tener mucho peso nuestros compañeros de Rentalia. Luego Flavia nos va a hablar, nos va a explicar cómo lo están trabajando ellos, el turismo nacional, cómo están trabajando las reservas y cómo están subiendo también esas reservas a través de Rentalia en el turismo nacional. Para captar y fidelizar a los viajeros, a esos visitantes que llegan a nuestro anuncio, a nuestra página web, acabamos de hablar de los virtual tours. Los virtual tours es una forma de hacer turismo experimental virtual, como les he puesto aquí en la diapositiva. Es una herramienta innovadora que se utiliza para atraer viajeros, y yo agregaría para convertir viajeros en clientes. Entonces, estos tours virtuales, les he puesto tres tips principales. Es diferenciarse, uno de los motivos principales, ¿no?, por los que tener un tour virtual, diferenciarte del resto
y generar confianza, el punto, el valor que estábamos viendo en la diapositiva precedente. Mejorar la venta directa y destacarnos de los portales. No poner límites horarios ni geográficos a nuestros alojamientos. Vale. Diferenciarnos del resto, ¿por qué? Porque no todos los alojamientos tienen la posibilidad o han descubierto esta herramienta. Lo que sí puedo decir es que los alojamientos que la han descubierto, que la utilizan, que la han integrado en su propia página web, son alojamientos que tienen muchísima más conversión que los que no tienen. Acabamos de hablar del valor de transmitir confianza y seguridad. Y qué mejor forma de transmitir confianza y seguridad que dejar que el cliente o que el futuro cliente visite virtualmente y realmente cada espacio, cada ángulo, cada habitación de nuestro alojamiento. Puede asomarse por la ventana, puede ver los exteriores, puede pasear dentro del alojamiento. Es la forma más real y más cercana que tenemos de atraer a ese cliente. Incluso hace poco he tenido a un cliente que ha contratado un tour virtual. Luego les voy a explicar un poco cómo funciona la contratación del tour virtual, porque realmente a los propietarios o a los gestores no les supone ningún tipo de gestión. Entonces tenía un cliente que había quedado con el fotógrafo y se le ocurrió dejarse puesto para la sesión de fotos en 3D y en 4D que le iba a realizar el fotógrafo, dejarse puesto bien a la vista todos los botecitos de gel, todas las mascarillas, todo el protocolo que él estaba poniendo a disposición de sus clientes. Entonces, claro, si yo entro a un tour virtual, empiezo a investigar, empiezo a visitar el alojamiento y veo que el alojamiento está preparado para recibirme, están pensando en mi seguridad, están pensando en el bienestar mío y de los míos, que hemos elegido ese alojamiento, evidentemente mi sensación de tranquilidad y de confianza crece y voy a tener muchas más ganas de reservar un alojamiento que desde el primer momento me está mostrando toda esta información, que un alojamiento con fotos, yo qué sé, oscuras o con fotos viejas o con fotos donde no se ve toda esa transparencia. ¿Vale? Más beneficios de los tours virtuales. Ampliar el target objetivo, mejorando la experiencia de uso. Los clientes se sentirán como en casa y ser más visibles para tus clientes digitales. ¿Vale? En esta diapositiva quiero destacar el último punto, ser más visibles para tus clientes digitales. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho hace un momento, estamos en la nueva era de la digitalización. Entonces, buscadores como Google premian toda esta innovación tecnológica. Entonces, cuando un alojamiento incorpora este tipo de tecnología, automáticamente aparece se posiciona mejor en los resultados de búsqueda. Es algo muy importante tener en cuenta. Igual que estamos creciendo en tecnología, igual que estamos avanzando en tecnología, cada vez más nacen herramientas y formas para tener más visibilidad en los diferentes medios. ¿Vale? Una pregunta habitual que me hacen los clientes es ¿cómo tengo visibilidad en los portales? Luego Flavia puede corroborar, puede confirmar esto que voy a decir. El hecho de tener un channel manager, el hecho de estar sincronizado, de tener un calendario actualizado tecnológicamente, por lo tanto no soy yo que estoy dándole a actualizar a una tecla todo el tiempo, más bien tengo un sistema detrás que me realice este trabajo y da la seguridad, ofrece la seguridad de tener un calendario con tarifas y con fechas actualizadas. Los canales premian quién trabaja de esta forma, quién trabaja de esta manera. Esa es una manera de tener visibilidad, pero existen cada vez más formas de tener visibilidad y Google premia este tipo de
de incentivos, este tipo de integraciones en las propias páginas web. Podemos diferenciarnos de nuestros competidores, como hemos dicho antes. El tour virtual se puede integrar sobre todo en la página web, o sea, sobre todo aconsejamos que se integre en la propia página web precisamente para darle ese plus a la página web. Solamente van a poder realizar el tour virtual si visitan la página web o si el propietario o el gestor comparte ese enlace con el viajero que lo quiera compartir. Entonces, nosotros ponemos a disposición a un fotógrafo profesional. Saben todos, me imagino, que tanto Rentalia como Abaybook formamos parte del grupo Idealista. Los fotógrafos que ponemos a disposición son fotógrafos contratados previamente por Idealista. Tenemos varios distribuidos a lo largo del territorio nacional. Por lo tanto, según donde se encuentre el alojamiento, mandaremos a un profesional o a otro. El propietario o el gestor no tiene que hacer nada. Simplemente pasarnos los datos de contacto, los datos del alojamiento, y es el fotógrafo quien se pone de acuerdo con ustedes para ir y realizar las fotos y los videos en 3D y en 4D. Seguidamente se crea un enlace y ese enlace es el que muy fácilmente se integra en la página web y se integra y se envía, perdón, se puede compartir a través de redes sociales, de email, de WhatsApp. Tenemos una novedad importante que contar con Rentalia. Antes hablábamos de invertir en nuevos canales potenciales como Rentalia. Rentalia es un canal innovador, es un portal que ha ganado muchísimo, ha crecido muchísimo a nivel de mercado en los últimos años. Se enfoca en el turismo y en el turista nacional. Y es necesario estar en un escaparate como Rentalia. Es necesario porque es donde debemos de poner el foco ahora, en este momento. El mercado en este momento está enfocado en el turista nacional. Por lo tanto, es ahí a donde tenemos que ir. No nos vale desde el 14, si no recuerdo mal, 14 de marzo del 2020, ya no nos vale el estar mirando constantemente cómo trabajé hasta el año pasado, cómo trabajé hasta el 2019, cómo trabajé hasta el 2018. La vida cambió, la manera de viajar cambió, la manera de hacer turismo también y las necesidades de los turistas también han cambiado. Por lo tanto, cuanto antes tengamos presente y entremos en esta nueva dinámica, antes vamos a poder sacar provecho a nuestro alojamiento, a las reservas que se están generando. Y he dejado aquí una frase que me gusta mucho, que es posicionar tu alojamiento y aprovechar el boom de las reservas nacionales a tiempo para la apertura. Esto es muy importante. No puedo esperar a mañana, a la semana que viene, a pasado mañana, a llevar a cabo estas acciones que hemos estado viendo hasta ahora. Necesito ponerme en marcha ya, necesito empezar a llevar a cabo este tipo de acciones inmediatamente, si quiero llegar a tiempo para la reapertura tanto de los confinamientos como para la reapertura de las localidades turísticas, como para la reapertura de los alojamientos turísticos. Es muy importante entender esto. Invertir ahora para poder ver los resultados a tiempo. Rentalia es el único portal que actualmente nos permite integrar el enlace del que veníamos hablando, del tour virtual, en el anuncio de cada alojamiento. Esto es algo muy importante a resaltar. Ningún otro portal permite integrar el enlace del tour virtual. Por lo tanto, tenemos ahí otro plus con Rentalia. Es importante integrar este tipo de herramientas en nuestra propia página web
pero también es importante tener algún canal, en este caso Rentalia, que nos ofrezca esa posibilidad. Vale, con esto cierro yo mi presentación, mi parte de la presentación. Voy a dar paso a mi compañera Flavia. Les recuerdo que en la parte del chat de preguntas pueden ir escribiendo todas las dudas que vayan surgiendo. Las vamos a responder al final del webinar. Vamos a dejarnos unos minutos para esto. Pero les pido que vayan haciendo las preguntas para ir organizándonos y para ir viendo también cuánto tiempo dedicamos. ¿Vale? Te doy paso, Flavia, Genial, Belén. a tu presentación. No sé si quieres añadir algo, Flavia, de todo lo que hemos estado hablando y comentando Sí, hasta que ahora. bueno, muy interesante, ¿no? Los consejos que tú has dado, algunos van en la misma dirección de los que nosotros siempre compartimos con nuestros clientes, y los datos, ¿no? Que siempre son muy enriquecedores y nos dan un poco la evidencia, ¿no? De más allá de las noticias que estemos escuchando hoy en día, de la idea que nos podamos hacer, ¿no? En nuestro día a día, nos ayudan a ver esa fotografía, ¿no? Fiable de la situación actual y en consecuencia nos ayudan a preparar esa estrategia que bien comentabas de cara a la comercialización, ¿no? De nuestras viviendas. Nosotros siempre repetimos a nuestros clientes que es muy importante, ¿no? Para preparar esa estrategia confeccionar unas tarifas adecuadas, tener una buena estrategia de adelanto también en cuanto a la aplicación de ofertas, pero es igual de importante, como bien tú también has subrayado, dirigirse a la audiencia adecuada. Y este año más que nunca es importante saber dónde se puede encontrar ese tipo de público, ¿no? Ese tipo de viajeros. Así que bueno, ahora vamos a ver también con Rentalia un poco cómo hacerlo, ¿no? Bien, creo que estáis Genial. viendo ya mi pantalla. Sí, Flavia, estamos viendo tu pantalla. Genial. Pues en este ratito que vamos a compartir, un pequeño índice para entender qué es lo que vamos a comentar. En la primera parte vamos a ver más de cerca, ¿no? qué es Rentalia, cómo nace Rentalia y cómo se posiciona actualmente, ¿no? Después de su recorrido actualmente en el ámbito nacional. En la segunda fase, en la segunda parte, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Cómo organiza Rentalia su oferta para viajeros y qué es lo que ofrece en términos de promociones a los propietarios. Vamos a comentar un poquito más de cerca esta integración, ¿no? que venimos teniendo ya con Avaibook desde hace años y cómo la hemos ido perfeccionando, ¿no? Y esto lo hacemos pues para presentarle al cliente final una oferta que les ayude a ahorrar tiempo y energía, ¿no? Para poderlas enfocar al viajero, ¿no? que es nuestro protagonista. Y en último, vamos a ver una fase más práctica. Vamos a ver más de cerca cómo se publica un alojamiento y lo fácil que es cuando somos ya usuarios a Avaibook y la información la tenemos ahí ya guardada en nuestro panel. Así que nada, vamos a ello. Y bueno, pues empezaría con la historia de Rentalia, con la fundación de Rentalia. Rentalia es una empresa que fue fundada en 2003 por una empresaria española. Actualmente fue podemos decir casi uno de los pioneros, ¿no? Una de las primerísimas webs en España a ser lanzada y a aunar toda esa oferta que actualmente existía en cuanto a alojamientos vacacionales y trasladarla a un entorno digital. Nuestra web está traducida a 7 idiomas y cuenta actualmente con un contenido que supera los 50.000 alojamientos. O sea, hablamos de propiedades que están ubicadas en Portugal, en Francia, en Italia, pero sobre todo en España, que es nuestro mercado más relevante. Para realizar la búsqueda de un alojamiento, pues podemos utilizar la web, que tiene un formato responsive, es decir, se adapta perfectamente al utilizo de cualquier dispositivo, o también nuestras apps.
2012 es otra fecha muy importante para Rentalia porque es el año en el que entra a formar parte del grupo Idealista y desde entonces pues constituye su web vacacional de referencia. Este es el motivo por el que si navegamos en la web de Idealista veremos muchísimas secciones dedicadas a la marca de Rentalia. En concreto, hay secciones dedicadas al alquiler vacacional en las que de forma periódica publicamos informes del sector, boletines, notas de prensa o propuestas de viaje, ¿no? Entonces, es una colaboración que nos supone prácticamente el 10% de todo el tráfico total que registra Rentalia. Y cuando hablamos de tráfico, nos ha parecido interesante desglosar la distribución de este tráfico por idiomas, ¿no? Porque bien, como tú antes adelantabas, Belén, para Rentalia el peso más relevante está constituido por el viajero nacional y es lo primero que salta a la vista en este gráfico. Ya antes del COVID, en 2019, las búsquedas realizadas en español constituían el 65% del total de estas, ¿no? En 2020 este peso, esta relevancia sigue creciendo y alcanzamos un 71%, es decir, un 8% más respecto al año anterior. Y en la transición que hemos vivido entre 2020 y 2021, esta tendencia se sigue manteniendo y por esto nos ha parecido interesante ya analizar el primer trimestre de este año, porque lo que vemos es que esos cambios de comportamientos que nos ha traído la pandemia se van consolidando este año también. Así que bueno, tenemos una situación actual en la que 7 de cada 10 búsquedas que se realizan en nuestra web pues se realizan en ámbito nacional. Y como dato curioso, pues podemos decir, en contra de lo que cabría esperar, en 2020 Rentalia ha registrado su récord de visitas, registrando 11 millones, un 3% más respecto al año anterior. En este gráfico podemos ver las provincias, ¿no?, que han resultado más demandadas y para esto nos hemos apoyado nosotros también en datos empíricos, en datos de reservas confirmadas y disfrutadas en el año 2020. En los puntitos naranja hemos querido señalizar esas provincias y bueno, pues por lo que vemos este año hay localidades que van a seguir siendo entre las más solicitadas, pero hay otras que también van ganando terreno, ¿no? Por lo general vemos que se ha dado una transición hacia el entorno de costa, el entorno rural, ¿no?, que un poco por los motivos que tú también comentabas, este año va a tener una relevancia indudable, porque buscamos estar en sitios en los que tengamos que compartir lo menos posible y sobre todo podamos disfrutar de nuestras vacaciones de forma segura. Esta Perdona, semana, Flavia, que te sí. interrumpa un segundo, porque estaba repasando las preguntas y precisamente Fátima acaba de preguntar en qué comunidades autónomas o pueblos están reservando. Entonces, Fátima, ahora Flavia con esta diapositiva te está respondiendo un poco a lo que preguntabas. Bueno, pues el interés se está distribuyendo muchísimo en general en las costas. Por ejemplo, esta misma semana emitíamos un informe de prensa en el que analizábamos un poquito más en detalle la situación de la costa gallega, ¿no? Que fíjate, antes hablabas de la antelación con la que se reserva y en ciudades como Sanxenxo, Bayona o Cangas ya los alojamientos vacacionales están al 60% de su capacidad ocupacional. O sea que por ejemplo, podría ser una de las localidades. Pero bueno, por lo general vemos una distribución bastante ecua, ¿no? Lo que sí ya vemos de forma clara es que el viajero se decanta por casas y villas, o sea que se va a mantener esa consolidación de preferencia hacia grandes espacios que se puedan disfrutar de forma particular, ¿no? No sé si he contestado a la pregunta de Fátima más o menos, pero bueno, la verdad es que los datos son en continua evolución. De momento lo que vemos es esto.
Bien, pues siguiendo un poco con nuestros datos, nos ha parecido interesante también destacar el ticket medio por reserva, porque aquí también hemos observado un cambio, ¿no?, de comportamiento a raíz de la situación actual. El ticket medio de la reserva ha crecido muchísimo. Hemos pasado en 2019 a los 845 euros de 2019 hasta los actuales 1.337 euros que va de año, en lo que va de año, ¿no? Y bueno, ¿cómo se podría interpretar esto? Aunque a priori podamos pensar que a lo mejor podría depender por el aumento de las tarifas, que bueno, pues que en algunas zonas incluso más tensionadas también se está observando, en realidad lo hemos asociado más al dato de la estancia media, ¿no?, que es un dato que de forma pareja ha ido creciendo junto con el gasto medio, pasando en 2019 de 8,11 días hasta llegar a los 10 días, ¿no?, en lo que va de año. En cuanto a preferencias, como comentaba antes, han ido perdiendo un poco terreno los apartamentos y sí que sigue ganando peso y relevancia la tipología de casas y villas, ¿no? En definitiva, esto ya lo hemos aprendido, lo sabemos bien, ¿no? Tenemos unas ganas tremendas ya de irnos de vacaciones, no queremos renunciar a ello, pero lo queremos hacer en total seguridad, ¿no? De ahí la importancia también de esos protocolos que tú comentabas y que es importante compartir y poner bien en el anuncio para que el viajero conozca la organización que va a encontrarse en esa vivienda. En cuanto a características, la piscina y el jardín destacan como los filtros más utilizados y también las características más deseadas. Bien, pues después de haber compartido estos números, ahora vamos a ver un poquito qué es lo que ofrece Rentalia. Y entonces, para ello hemos preparado una pequeña demo para que veamos cómo el viajero realiza la búsqueda. Aquí estamos observando desde la página web cómo se realiza ese proceso de búsqueda y podemos ver que en primer nivel lo que se va a encontrar el viajero es un listado de alojamientos que pueden ser más o menos detallados en función de los filtros, ¿no?, que se apliquen durante la búsqueda. Justo a raíz del filtro quería destacar esa importancia de la reserva online, que es una funcionalidad que hemos observado que es una de las más apreciadas por los viajeros, ¿no?, por las evidentes características de seguridad, ¿no?, que le transmite al viajero. Bien, pues una vez que hemos añadido estos filtros, vamos afinando más la búsqueda hasta acceder a una ficha en concreto. Aquí lo que estamos viendo es, por ejemplo, en ese margen derecho, ese cálculo, ¿no?, inmediato que el sistema le puede hacer de presupuesto al viajero. Esto, por cierto, lo hacemos con esa integración que tenemos con Avaibook, que vamos ya afinando año a año y que ya hoy en día pues, nos permite dar bastante nivel de detalle, ¿no?, a la hora de navegar y bastante seguridad, como comentaba. A propósito del tour que hemos estado mencionando antes, pues mira, justo aquí estamos viendo un alojamiento que ha añadido ese enlace que tú comentabas y por lo tanto, pues con un clic ya prácticamente nos plantamos en los interiores de la vivienda. Es increíble. A mí personalmente yo considero que es un producto bastante valioso este año porque hemos aprendido con la pandemia a valorar muchísimo más los interiores de la vivienda, ¿no? Ahora ya no pensamos, bueno, si al fin y al cabo pasamos poco tiempo, así que bueno, eso ya no es tan importante. No, ahora lo valoramos realmente, tanto los interiores como los exteriores de la vivienda. Y lo bueno que nos da el tour virtual es esa capacidad de ampliar la perspectiva, de ir paseando, como tú mismo has dicho antes, dentro de la vivienda y también nos da un plano, ¿no?, de la vivienda, que eso es algo que en el sector vacacional muchas veces se olvida o no se tiene la posibilidad de habilitar en el anuncio, pero es una cosa que el viajero también agradece muchísimo. Bien, pues una vez que el viajero ha realizado su elección, puede iniciar una solicitud de reserva y hacer un prepago. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se realiza el prepago? Pues que el propietario recibe una solicitud formal de reserva, se abre un plazo de 24 horas durante el cual puede pues, realizarle preguntas al viajero si es que hay cosas que necesita
profundizar. Muchas veces los propietarios sí que les gusta saber cuál es el motivo del viaje o la composición, ¿no?, de las personas que van a ir a su casa. Bien, pues en Rentalia el propietario puede tener un control absoluto de las reservas que se confirman, ¿no?, precisamente con este sistema. Y una de las cosas que también nos diferencia es que apostamos por un modelo totalmente personalizable. Es decir, una vez que hemos fijado un anticipo, como propietario podemos fijar cuándo se realiza esa segunda parte del alquiler, cuándo se realiza el pago de la fianza y sobre todo el método de pago, ¿vale? El propietario puede elegir libremente si gestionarlo de forma directa o si programarlo de forma automática con esa herramienta tan útil que tenéis del BDP. Una novedad que introdujimos el año pasado y un poco a raíz de toda esta incertidumbre que estamos viviendo, afecta a la política de cancelación, ¿vale? Porque hoy en día el propietario, una vez que fije su plazo, es decir, el plazo que le damos al viajero para poder anular con derecho a reembolso, ese plazo va parejo con nuestras comisiones de portal. Es decir, el viajero que anule dentro del plazo previsto por el propietario va a recibir un reembolso casi íntegro de la cantidad que ha pagado. Y eso es algo muy importante porque realmente sí que todavía vemos esta incertidumbre, ¿no?, por parte del viajero que quiere ya tener esa plaza reservada para este verano, pero todavía no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no?, en caso de que se apliquen nuevas medidas. Bien, ahora llegamos a las fórmulas, ¿no?, de las que disponen los propietarios para anunciarse con nosotros. A mano izquierda podemos ver la fórmula Classic, que es un mes gratuito que tienen los nuevos usuarios a disposición para conocernos, para conocer Rentalia, para ver un poco el funcionamiento y para entender cuál es ese tipo de público o de audiencia a la que nos dirigimos. Lo puede hacer de una manera totalmente gratuita, es decir, sin ningún tipo de compromiso, porque finalizado ese mes puede decidir sin ningún tipo de renovación automática si seguir o no. En el caso de seguir, entonces ya tiene dos opciones a disposición, que son la promoción Premium y la promoción Platinum. La primera es una fórmula que nos permite publicar nuestro alojamiento de manera gratuita y pagar únicamente por los resultados que la web nos trae. En este caso es un 10% de comisión, IVA incluido, y prevé el utilizo de la tecnología que nos provee Avaibook. En el caso de la Platinum, que es ya la última fórmula que tenemos, la tercera fórmula que tenemos a disposición, eso consiste en el pago de una cuota única durante un periodo de 4 o de 12 meses y luego ya podemos tener un contacto directo con el viajero. Esta promoción es la que nos otorga la mayor visibilidad dentro de esos listados de búsqueda que estábamos viendo antes y nos permite también elegir un doble canal, dar al viajero un doble canal para confirmar su reserva, porque puede hacerlo o bien de forma directa con el propietario o bien utilizar la reserva online y confirmar su pago a través de una pasarela de pago segura. Para los profesionales que estén a la escucha, también comentar que tenemos paquetes que básicamente se pueden adaptar al tamaño y a la forma de trabajar que tengan. Con lo cual, si tenemos gestores que nos están escuchando y que gestionan carteras más o menos grandes de viviendas, pues aquí les invitamos a ponernos en contacto con nosotros para que podamos valorar el caso concreto y asesorarles un poco en base a la ubicación de las viviendas y del volumen de negocio que tengan. Bien, pues ahora vamos a ver un poquito más de cerca en qué consiste, ¿no?, el alta, ¿no?, de un alojamiento. Debemos pensar que aunque seamos usuarios de Avaibook, aún así es necesario este pequeño paso previo que es el alta, ¿no? Tenemos que registrarnos en Rentalia introduciendo nuestros datos personales e indicando un correo electrónico. Esto es un proceso que nos lleva menos de un minuto y ya tenemos nuestro usuario creado. ¿Vale? Aquí estamos viendo la pantalla, de hecho, para que veamos lo fácil y lo intuitivo que realmente es este proceso.
Una vez que tenemos nuestro usuario ya creado, ya podemos proceder al registro de alta de alojamiento. Y aquí estamos viendo la apariencia que tiene. Aquí estamos prácticamente en el interior de un panel de propietario. Estamos viendo lo que supone la introducción de esos datos de dirección. Este proceso consta de 8 partes, por así decirlo, ¿no? En los que vamos introduciendo los textos, las fotos y el resto de información. Y lo que me gusta destacar aquí es que para usuarios a Buybook, en realidad este proceso se convierte mucho más en algo mucho más rápido y mucho más ágil, ¿no? Porque cuando llegamos, por ejemplo, a la introducción de tarifas, no tenemos por qué rellenar toda la tabla con nuestras temporadas. Es suficiente con introducir un único valor, porque cuando lleguemos al final del proceso realizaremos una vinculación con nuestra unidad en Buybook y el sistema, gracias a esta integración de la que hablábamos, va a poder leer toda esa información y va a copiar por completo esa tabla que tengamos en Buybook con una estancia mínima, con unas restricciones determinadas. Por ejemplo, si tenemos definido un día de entrada determinado, un día de salida concreto, todo, lo va a traer absolutamente todo, con lo cual aquí justo lo estamos viendo. Aquí no es necesario, ¿no?, rellenarlo absolutamente todo. Hay otros datos que traemos en el momento del alta, que son el calendario, por ejemplo, es decir, si tenemos ya fechas ocupadas, nos tenemos que despreocupar por completo, porque toda la información que tengamos ya volcada en Buybook, nosotros la vamos a importar de forma automática. Este proceso de sincronización no es algo que se dé solo durante el proceso de alta, sino que gracias a la sincronización bidireccional que tenemos con Buybook, se va a repetir de forma constante una vez que el anuncio esté publicado. Con lo cual, si quiero cambiar la política de cancelación que tengo en mi alojamiento o si he modificado la configuración de cobro automático que tengo, bueno, pues no me tengo que preocupar porque Rentalia recibe esa información de forma automática y Buybook también se va retroalimentando de las modificaciones que como propietario haya realizado en la tabla de precios, por ejemplo. Con lo cual, pues como vemos, es realmente rápido. Una vez que hayamos introducido todos los datos, llegamos a esta pantalla que comentaba antes. Esta es la pantalla en la que nos vamos a enganchar, ¿no?, con ese usuario que tenemos en Buybook, indicando al sistema un correo electrónico. Ese correo electrónico que tenemos permite al sistema realizar una búsqueda en tiempo real de las unidades que ya estén presentes en Buybook y van a aparecer en la siguiente pantalla. Con lo cual solo nos queda realizar el emparejamiento y ya está. Ya tendríamos nuestro anuncio listo para que nuestro equipo de contenidos lo revise rápidamente y lo publique. Así que bueno, ya tendríamos nuestro anuncio prácticamente listo. Lo hemos visto muy rápidamente, pero quiero hacer hincapié en esto, que es un proceso muy rápido y que este año puede hacer realmente la diferencia, porque como decías tú antes, Belén, al final es importante estar donde sabemos que el viajero nacional va a buscar. Así que bueno, pues espero que haya sido todo más o menos claro. Ahora sí, todas las preguntas que se hayan ido formulando a lo largo de esta charla las podemos ir comentando si quieres. Sí, hay varias preguntas. Vamos a ir leyendo. A ver, bueno, yo me había, es que para no ir bajar tanto, me había apuntado algunas de las primeras que habían surgido. María Jesús nos preguntaba, ¿qué coste tiene el tour virtual? Bueno, María Jesús, tenemos dos tarifas, una tarifa para clientes de Buybook y una tarifa para no clientes. Por lo tanto, dependiendo del número de tours virtuales que quieras, puedes hacer un tour virtual para cada alojamiento, y si tienes varios alojamientos, puedes hacer un tour virtual o dos de los alojamientos que quieras destacar. Y entonces, en base al número de los tours virtual, pues te vamos a aplicar seguramente un descuento mayor o menor. El precio del tour virtual es de 199 € más IVA. Se paga una sola vez y ya lo tienes para siempre.
tienes el enlace disponible para utilizarlo, como decíamos antes, en tu página web, a través de redes sociales, por email, para integrarlo en el anuncio de Rentalia. Y, a ver, espera, perdona porque me estaban haciendo ahora otra pregunta. El fotógrafo que haga el tour virtual puede hacer fotos aparte. Valeriano, sí, Valeriano. Se está estudiando esta posibilidad. Seguramente lo tendremos en breve de que haga fotos. O sea, en realidad, el tour virtual, aparte de una serie de videos, se realiza también con una serie de fotos. Entonces, lo que estamos trabajando es en que esas fotos se puedan guardar y también se puedan enviar igual que el enlace del tour virtual. ¿Vale? ¿Qué coste tiene el tour virtual? No escuché, nos dice Iván. Iván, el tour virtual tiene un coste de 199 euros más IVA, se paga una sola vez. Y para los participantes del webinar que estén interesados, que quieran un presupuesto, vamos a aplicar un descuento adicional, que será un descuento del 10% adicional, calculado para un tour. Quien quiera contratar más de 5 tours tiene otro descuento mayor. Pero bueno, empecemos para los que quieran contratar un tour, un 10% de descuento adicional. Por lo tanto, si hay algún interesado en recibir más información, tanto en el proceso de elaboración del tour, en el material que les damos y que les dejamos, como en los costes, me pueden escribir al correo que aparece ahí en pantalla, bpicholi@bybook.com, y les mando toda la información, o incluso podemos agendar una llamada y comentar cada caso específico. Veo que siguen entrando preguntas sobre el tour. ¿Solo tienes link, no tienes el tour? Sí, Yolanda nos pregunta, del tour virtual solo tienes el link, no tienes el tour. Sí, tienes el tour y tienes el link. El link es lo que necesitas para poder compartirlo. Igual que compartes cualquier imagen, cualquier artículo, cualquier cosa de internet que la puedes compartir tanto en redes sociales como por WhatsApp, por ejemplo, tienes un enlace. Por lo tanto, aparte de tener el tour, tienes el enlace para poder compartirlo. ¿Vale? Alicia Merino nos pregunta, ¿el tour virtual es de todo el alojamiento y el precio es el mismo independientemente de lo grande que sea la casa? Da igual, Alicia, lo grande que sea la casa, ¿vale? Es un dato que preguntaremos, cuántos metros cuadrados tiene la casa. Sobre todo es una cuestión de tiempo para que el fotógrafo sepa más o menos cuánto tiempo va a tener que guardarse para ese alojamiento en base a lo grande que sea. Pero el tour tiene el mismo coste. Hay un coste diferente cuando hablamos de alojamientos parciales. Por ejemplo, si tienes, no sé, un pequeño hotel o un hostal con 7 habitaciones y quieres hacer un tour de cada habitación, pues ahí evidentemente tiene un coste diferente. Pero si hablamos de una casa de alquiler íntegro, como puede ser un apartamento, una casa rural, tiene un coste único, igual, ¿vale? Belén, Teníamos disculpa, aquí otra pregunta. ¿Sí? comentar que, bueno, para los propietarios, ¿no?, que estén pensando en contratar el tour virtual, van a recibir por parte de nuestros fotógrafos también una serie de consejos para que ese día de sesión se pueda aprovechar al máximo. O sea, que no se preocupen porque van a tener ahí un profesional que les va a ayudar también a entender cómo aprovechar esos rincones o cómo destacar de la mejor manera la propiedad en ese día de sesión. A ver, sí, exactamente, Flavia, gracias por el aporte, porque es así totalmente. El fotógrafo siempre va a dar una serie de pautas y de consejos para que se pueda aprovechar e incluso el propietario también puede elegir. O sea, si yo contrato el tour virtual hoy, que tengo esta oferta, que tengo este precio, no necesariamente tengo que hacer el tour la semana que viene. Puedo comprarlo hoy y decidir hacer el tour virtual dentro de un mes, por ejemplo, que la primavera esté más bonita, que haya más flores en mi jardín y que me interese mostrar mi alojamiento. Teníamos aquí una pregunta sobre los precios. Espera que la encuentre.
Vale. Global Rent Solution nos pregunta, Flavia, hola, ¿hay posibilidad de que Rentalia pueda subir los precios cuando hay integración? Cuando hay integración, vale, pues dependería del tipo de integración. Entiendo, bueno, lo primero que tendríamos que ver es si esa integración prevé una sincronización de precios con ellos, es decir, con, no sé, con la página web o con un documento que ellos mismos nos provean, o si hablamos de precios que estén ya presentes en otro tipo de portal. Eso les diría yo que es una buena pregunta para que la podamos estudiar bien, que se ponga en contacto con nosotros y que entendamos bien cuál es su situación y su necesidad. Pero sí, nosotros como portal tenemos esa posibilidad habilitada, o sea, que contacte con nosotros para que podamos valorar más en detalle. Vale, genial. Una vez más recordamos, para los que tengan duda, interesados en precios, en tarifas, en integración, sincronización con Rentalia, podemos agendar una llamada. Tenemos ahí también el contacto de Flavia, reservas@rentalia.com. Agendamos una llamada y resolvemos las cuestiones más personalizadas, más concretamente. Sobre todo para tratar cada caso específico, sabemos que cada propietario, cada gestor tiene una situación diferente, entonces siempre queremos dar la ayuda más personalizada, lo más personalizada posible para poder ser lo más eficaces posible, ¿vale? Tanto por parte de Rentalia como por parte de Avaibook. Teníamos otra pregunta. Aquí, a ver, Belia nos preguntaba, ¿Rentalia nos puede tomar el tour virtual? No, Belia, Rentalia no es quien toma el tour virtual. Tanto Rentalia como Avaibook somos parte de la familia del grupo Idealista. Por lo tanto, tenemos a nivel de grupo una serie de profesionales contratados. Mandamos al profesional que esté en tu zona a que te tome las fotos, el video, te arme, te monte el tour virtual. Y Rentalia lo que puede hacer es integrarlo en el anuncio del alojamiento, ¿vale? Eso es lo que puede hacer Rentalia. A ver, interacción de precios con Avaibook. Nos vuelve a preguntar Global Rent Solution. Interacción de precios con Avaibook. Me imagino cómo se gestionan los precios de Rentalia desde Avaibook. Si quieres responder, Flavia. Sí, a ver, si tienen una serie de tarifas ya configuradas en Avaibook, se van a copiar de forma automática en Rentalia, ¿vale? Por esa sincronización bidireccional que comentábamos antes. De hecho, en el caso precisamente de Rentalia, lo que tienen a disposición es también la funcionalidad de incremento, ¿vale? Es decir, aquellos propietarios o gestores que trabajen con muchos portales y que les guste aplicar distintos tipos de tarifas, pueden activar esa funcionalidad que lo que hace es aplicar automáticamente el incremento que ellos decidan para las tarifas de Rentalia. Pero sí, está todo automatizado. Vale, ok. Y con esta respuesta contestamos a la pregunta de Ruth, que también nos preguntaba eso, si se podía añadir un porcentaje de incremento para cubrir una comisión, igual que se hace con otros portales en la sincronización de Rentalia. Entonces, Ruth, contestamos también a tu pregunta, ¿vale? Rentalia no vende habitaciones de hospedajes, ¿no? Dice María Jesús. O sea, entiendo No, que vende unidades o Rentalia, vende alojamientos completos. Esa sería la eso pregunta. es, en Rentalia trabajamos únicamente con la fórmula de alojamiento completo, no con habitaciones. Vale. Damos Aquí María respuesta también. Jesús nos había preguntado, nos había preguntado también si solo promocionábamos viviendas. No sé si María Jesús quiere ser un poquito más específica, o sea, que solo promocionamos viviendas.
Me vuelven a pedir, Flavia, que si puedes volver a repetir lo que acabas de explicar del incremento de tarifa desde Ujú, Avaibook, sí, ujú, ¿vale? Si lo claro. puedes volver a explicar, que han escuchado a mitad. Claro. A ver, en Avaibu, cuando realizamos una conexión con Rentalia, se nos habilita una ventana en la sección de Channel Manager en la que podemos configurar una serie de preferencias. Y entre ellas está la funcionalidad del incremento, ¿vale? Es una casilla que en el momento en el que habilitamos, podemos elegir qué tipo de incremento sobre las tarifas que tenemos configuradas en Avaibu se va a aplicar para las tarifas Rentalia. Es decir, es un incremento que va a aplicar solo para los precios que tengamos en Rentalia. Y esto nos permite trabajar simultáneamente con varios portales, porque tenemos una única información en nuestro panel de Avaibook, pero realmente estamos lanzando a Rentalia una tarifa diferente. Esto lo pueden ver Sí. en la sección de Channel Manager. Vale, creo que quedó bastante claro. No sé si hay alguna duda más al respecto. Damos tiempo a una última pregunta porque creo que ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Más que nada por respetar el horario, por si las personas tenían algo más agendado. Damos paso a la última pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué política de cancelación aplica Rentalia por COVID? Nos preguntan, Flavia. Vale, sí. Sí, en realidad esta es una de las preguntas que más está repitiendo, una de las dudas más frecuentes, ¿no?, que nos plantean los propietarios. Bien, sí, es decir, ¿qué hago, no? El viajero no puede viajar, ¿qué hago? ¿Anulo la reserva y qué pasa? Esto es una de las preguntas más frecuentes. Bien, lo primero que tenemos que pensar es que no tenemos por qué anular la reserva, ¿vale? Como comentaba antes, Rentalia apuesta por un modelo de autonomía y de flexibilidad, con lo cual, si nos llama el viajero y nos dice que no puede viajar, pero ya sea por COVID, ya sea por otros motivos, lo primero que puede hacer el propietario es acordar un cambio de fechas, ¿vale? Generaríamos un bono al viajero y, bueno, pues cambiaríamos simplemente las fechas, ¿no?, congelando ese pago del anticipo y dejándolo para más adelante. Lo bueno es que no tenemos por qué saber desde ya para qué fechas, para qué nuevas fechas, ¿no?, queremos hacer esa modificación. Eso lo podemos dejar en stand-by. Lo importante es que no nos caduque esa reserva y vamos moviendo las fechas hasta que ambas partes podamos acordar un nuevo periodo de disfrute. ¿Que finalmente tenemos que recurrir a la cancelación? Pues bueno, pues aquí tenemos que distinguir dos supuestos, ¿no? Si el viajero cancela dentro del plazo previsto por el alojamiento, lo que comentábamos antes, es muy fácil, prácticamente accede a su justificante, anula la reserva y recibe prácticamente la totalidad hay unos pequeños gastos por el pago con tarjeta que tiene que abonar y el resto se le devuelve. En caso de que lo esté haciendo fuera del plazo, allí la última palabra pues la tiene el propietario. El propietario decide si, llegado el caso concreto, pues devuelve esa cantidad o aplica la política de cancelación estándar y por lo tanto pues se le liquidaría ese importe. Genial, perfecto, Flavia. Bueno, veo que siguen llegando un montón de preguntas sobre los virtual tours. Me alegro que les haya despertado curiosidad y sobre todo que eso, que pongamos en valor la importancia de tener una herramienta así. Vamos con la última pregunta y ya cerramos. La última pregunta, a ver, ¿qué nos las hace Alba por aquí? ¿Para qué tipo de alojamientos es más adecuado el tour virtual? El tour virtual es adecuado para todo tipo de alojamientos, para casas rurales, para apartamentos turísticos, para villas, para todo tipo de alojamientos. Todo alojamiento tiene potencial que mostrar y todo alojamiento necesita una herramienta de enganche para atraer y convertir nuevos clientes. Por lo tanto, no hay una tipología específica adecuada, todos son adecuados, ¿vale? Con esta pregunta creo que ya cerramos el webinar. No sé si Flavia, ¿querés agregar algo más?
Nada, bueno, pues daros las gracias ante todo pues por esta invitación. Espero que este contenido haya resultado útil y bueno, pues agradecer la atención de todos los asistentes, animar a todos los que se han quedado con dudas a contactar con nosotros. Fátima, incluso antes me preguntaba que cómo era la situación en su zona. Fátima, ponte en contacto con nosotros porque necesitamos más detalles para poderte ofrecer una respuesta más interesante, más detallada. Así que nada, pues espero que se animen muchas personas a apostar por Rentalia este año y a ver pronto los resultados. Eso es. Muy bien, Flavia. Yo también, por mi parte, agradezco a todos los participantes, todos los que nos estuvieron escuchando, nos dedicaron este ratito de tiempo, bueno, tanto para informarse como para formarse. Espero que haya servido para que, bueno, para poder poner en marcha nuevos planes de acción. Y recordarles, decirles que próximamente van a seguir recibiendo invitaciones, vamos a seguir haciendo webinars con Rentalia para aportar, seguir aportando valor, seguir aportando datos. Creo que es muy necesario en este momento en el que estamos tener constantemente datos reales para poder tener una acción bien definida. Gracias a todos los participantes y bueno, nos vemos muy pronto. Dudas a los correos electrónicos que aparecían en pantalla. Buenos días a Muchas todos. gracias. Buenos Adiós. días.